Muy bien, nos encontramos en febrero de 1551. Pedro Valdivia había salido en su campaña desde Santiago en enero de 1550 hacia el sur, atravesando el gran río Itata. Recordemos que entre el Itata y el río Tolten es la región donde se identifica al pueblo mapuche o Araucanía, entre el río Itata y el río Tolten, que se encuentra aquí en la desembocadura del lago Villarrica. Entonces, recordemos también que la primera campaña que realizó Pedro de Valdivia a esta zona fue en 1546, cuando ocurrió la batalla de Quilacura. Pero Valdivia, al ver que tenía pocos hombres, regresó a Santiago y no hizo más. Siempre estuvo tratando de llegar a esta zona, ¿no? A continuación, en su segunda campaña, desde Santiago, fundó Concepción, es decir, el fuerte de Concepción, en la bahía de Penco, que es este sector que encontramos aquí. Y ahora, una vez que ha pasado el invierno, eh, nos encontramos a inicios del año 1551, entonces decide Pedro de Valdivia desde Concepción emprender su nueva campaña a poblar ciudades en esta zona. Entonces, geográficamente, el río Itata es el río Imperial, que es este que está acá, es el río más importante que hay desde Concepción al sur. Obviamente está el río Biobío, pero entre el Biobío y al sur, por la Araucanía, el río más importante es el río Imperial, que en esa época se llamaba río Cautín. Ahora le llamamos Cautín a un afluente de este río, y este otro es el río Quepe. Entonces, indican las crónicas que Pedro de Valdivia sale desde Concepción el 5 de febrero de 1551 y la ruta que habría seguido, en mi opinión, por el borde costero es básicamente esta, ¿no? Y habría pasado por varios pueblos, por Andalicán, que se encontraría en alguno de estos sectores, por Arauco, Colcura, Lebu, está más al sur, y eh, habría pasado por el frente de la Isla Mocha. El caso es que llegó al sector de la Imperial, del río Imperial, y aquí voy a referirme ahora a lo que indica la crónica de Vivar acerca de lo que ocurrió llegando a esta zona. Y Vivar dice lo siguiente: habiendo, dice, um, y fue por la costa de la mar, por la provincia de Arauco, por ver disposición de la tierra, para ver cómo era la costa. Y llegó 40 leguas de Concepción, donde salieron la mayor parte de los caciques de paz, caciques pacíficos, donde llegó riberas del río que se dice Cautén, donde estuvo algunos días. Me refiero al río Cautín, que sería esta desembocadura que se encuentra acá. Entonces dice que Pedro de Valdivia les enviaba mensajeros para que vinieran a los caciques, a los indios que estaban al otro lado del río, pero sin embargo no querían ir. Pero sin embargo les gritaban, dice, los indios desde el otro lado del río, eh, pero no lograban escuchar mucho por el ruido del mismo río. Entonces estaban tratando de cruzar los españoles hacia el sur, no hallaron vado, una parte baja para cruzar, dice,
y hubo un español ahí que se animó en su caballo, se ahogó y no lo encontraron más. Entonces, viendo el gobernador que aquel sitio no era para estar un día, acordó subir más arriba el campo a la orilla del mismo río, donde de la otra parte estaban recogidos todos los indios. Entonces dice que estaban los indios recogidos, seguramente habían escapado de muchos sectores al paso de los españoles, habían cruzado al otro lado del río. Y entonces dice que salió eh, pero Valdivia remontó el río hacia el este, hacia el oriente, y dice, estos, los indios, con flechas y piedras de hondas nos estorbaban e impedían el pasaje del río, que no íbamos a ellos y no nos dejaban reposar por ser diestros de las ondas que los usan. Viendo el gobernador este negocio de esta suerte, acordó pasar a ellos, que no nos dejaban reposar. Entonces decidieron finalmente cruzar. Entonces alcanzaron a algunos, dice, y perdieron algunos la vida porque no supieron ni pudieron defenderse. Hecho esto, y viendo el gobernador que los indios tenían allí aquellos 2 ríos y muchas canoas, y que tenían en tener esto por guarda, y que no se podían aprovechar de ellos, acordó irse río arriba con todo su campo, con todo el campamento, y fue hasta un sitio, y como vio tan buen lugar y que era apacible, y riberas del río Cautín, asentó su real. Es decir, se localizó en este sector, por acá, donde se une el río Cautín con un afluente que es el río Damas. Aquí fundó entonces un fuerte que le llamó de la Imperial, en este sector. Dice, es tierra, esta es una loma que está sobre el río Cautín, es tierra doblada y en partes llana. Esta es una loma que está sobre, exactamente, es tierra muy poblada, tiene el monte legua y media de donde se trae la madera para las casas. Así que prácticamente había de todo en esa aldea, ¿no? Y habían bastantes indios que eran necesarios para los españoles para efectos de las encomiendas, ¿no? Una cierta cantidad de tierra y de indios para cada español que se quedara allí. Entonces, desde allí Valdivia pronto envió a Jerónimo Valderete que fuese río arriba, hasta topar Vado, hasta que pudiera cruzar, ¿cierto? Y dice que topado le pasase, cruzase el río y viniese por las espaldas de aquellos indios y que él les haría rostro de que quería pasar por allí. Salió Jerónimo Valderete con 30 de a caballo, fue legua y media arriba, ¿no? Donde hay un vado que le daba a los estribos de los caballos un río bastante bajo. Entonces finalmente tomaron presos algunos caciques y se regresó y les explicó Pedro de Valdivia a estos caciques principales, les dio a entender que él había venido a poblar una ciudad y así los envió, y que dijesen a sus vecinos, viniesen en paz a servirlos y que serían seguros, y que si no venían, que aquellos, los cristianos, los irían a buscar. Y así comenzaron a venir en paz. Muy bien. Dice Vivar que estuvo Pedro de Valdivia 1 mes y medio en esta zona, informándose de la tierra, y que hecho esto se fue a Concepción a invernar en esa ciudad y dejó a su maestre de campo allí. Salió a 7 de abril con 20 de a caballo y llegó a la ciudad de Concepción el 17 de abril. 10 días de viaje le tomó retornar a Concepción. Y de esta manera entonces es como se funda aquí la Imperial, en mayo de 1551, ¿no? Y en abril,
fue cuando regresó Pedro Valdivia a Concepción. Pero ya tenía una ciudad, tenía Santiago, Concepción, La Serena, y esta sería entonces su cuarta ciudad en la Capitanía General de Chile. Vamos a ver en el próximo video qué es lo que ocurre a continuación en la siguiente campaña al sur de Chile, ya que esta campaña fue bastante corta, solamente 3 o 4 meses desde que sale de Concepción, viene a la Imperial y regresa. La cuarta campaña es la que vamos a ver en el próximo video y es donde funda la ciudad de Valdivia y la ciudad de Villarrica. Saludos.